Esta es una historia ficticia y muy simplificada para ejemplificar de un modo gráfico un caso de estudio sobre riesgo operativo, con fines exclusivamente didácticos. María es responsable, o como se dice en el mundo de los procesos, dueña de un proceso que se desarrolla íntegramente en una oficina común y corriente de 4 paredes, techo y piso del banco Sigrif. Un día llegó a la puerta de su oficina Juan, quien se presentó y le dijo que trabajaba como facilitador en la unidad de riesgo operativo de la empresa. María, que estaba muy ocupada, no mostró entusiasmo, pero Juan logró persuadirla al indicarle que estaba allí para ayudarle a recibir reconocimiento y generar valor en la empresa. Si tú estás dispuesta, nuestra misión es ayudar y facilitar a que ello suceda, le dijo. María, aunque algo dubitativa, le dijo que sí, pero que vayan al grano. Juan explicó que para empezar necesitaba hacer algunas preguntas. Una de las preguntas fue: ¿dentro de las paredes o techo de esta oficina existen tuberías de agua? A María le resultó extraña la pregunta, pero respondió que no tenía idea si hay o no tuberías en las paredes o en el techo. No importa si no sabes la respuesta, le dijo Juan. Podemos preguntárselo o consultar a un experto como por ejemplo el constructor, un plomero, buscar los planos de construcción, etc. Indagaron y descubrieron que efectivamente a lo largo de una de las paredes de la oficina de María atravesaba una tubería de agua. Muy bien, ahora la pregunta es: ¿qué tan probable es que esa tubería se rompa y genere una inundación en tu oficina? María nunca se imaginó que eso podía pasar, pero empezó a encontrar la lógica en las preguntas de Juan. Sin embargo, le respondió que esta nueva pregunta era aún más difícil de responder. No te preocupes, le dijo Juan. Expertos para este tema son más fáciles de encontrar. Llamaron al fabricante de la tubería para conocer la probabilidad de que se produzcan daños. La tubería era muy antigua y por otros factores adicionales descubrieron que según las estadísticas disponibles, la probabilidad de un daño era del 15% en los siguientes 12 meses. Excelente, dijo Juan. Hemos identificado un riesgo operativo que se podría presentar producto de la rotura de una tubería y sabemos que la probabilidad o frecuencia con la que se podría dar dentro de un año es del 15%. Ahora, necesitamos saber cuál sería el impacto o incidencia, es decir, la magnitud de los daños en caso de una inundación de tu oficina, dijo Juan. Rápidamente hicieron un inventario de los bienes que habían en la oficina, como computadoras, copiadoras, muebles, alfombras y otros, y calcularon en alrededor de $20,000 el posible impacto. Entonces tu riesgo, mejor dicho, el de este factor en tu proceso, es de $3,000, María, el producto de multiplicar 15% por $20,000, sentenció Juan. Este riesgo se denomina usualmente inherente, siendo ese el nivel de riesgo al que no se le han establecido controles y o mitigantes. Permíteme explicar lo que esto significaría en una institución financiera que aplica principios de capital económico como lo recomiendan las prácticas internacionales, como por ejemplo las del Comité de Basilea. Imagínate que en este momento debas acudir a la presidencia para solicitar que te entreguen $3,000 en efectivo del capital de la entidad para que los guardes en una caja fuerte de tu oficina para que puedas respaldar un eventual riesgo de inundación. No es algo que genera mucha ilusión, ¿verdad? Pero Juan, tu ofrecimiento era de generar valor y reconocimiento. Creo que esta situación generaría exactamente lo contrario, le dijo María. Juan respondió: es verdad. Qué bueno que hasta el momento lo tengamos claro. De hecho, la mayoría de áreas de riesgo operativo en muchas entidades llegan solo hasta acá y precisamente dejan de lado lo más importante: generar valor. Asumamos que en realidad fuiste a pedir los $3,000 en respaldo a un riesgo de inundación y que los tienes en la caja fuerte. Generaremos valor cuando logremos devolver, en buena ley, la mayor cantidad de ese dinero. Eso se lograría cuando podamos modificar tu perfil de riesgo. Para ello, debemos proponer o implementar controles
y o mitigantes, siempre pensando en que las decisiones que se adopten incorporen criterios de un adecuado balance costo-beneficio. Podemos diseñar e implementar un control manual, que consistiría en que alguien de la oficina, con una frecuencia definida, por ejemplo, todas las mañanas, se acerque a la pared por la que pasa la tubería, la observe y toque para confirmar que no hay humedad, para lo que firmaría en un registro cada vez que lo haga y coloque sus observaciones, levantando alertas si hay algo extraño. Este control manual, que puede ser de muy bajo costo, tiene el inconveniente de que puede ser poco eficiente y podría fallar. En todo caso, se lo puede hacer y se puede definir en qué magnitud ello reduce la probabilidad de riesgo. Digamos que luego de una intervención de auditoría interna, se desprende que la probabilidad de riesgo baje del 15% al 10%. De esa forma, el nuevo riesgo sería de $2,000. Una vez que el control ya está en aplicación, a este riesgo se lo suele llamar riesgo residual, que es el monto de riesgo que queda luego de aplicar controles y mitigantes actuales. Como segundo ejemplo, podemos en cambio diseñar un muy eficiente proceso automatizado en el que se detecte con instrumentos muy sofisticados las diferencias de presión del agua en un punto y en otro punto, de forma que se disparen alarmas electrónicas con mensaje de alarma a los teléfonos de personas claves y a los bomberos en auxilio. Si bien esta alternativa puede ser muy eficiente, el costo sería demasiado elevado. Otro ejemplo, el de un mitigante, puede ser comprar un seguro que cubra inundaciones. Con ello, por un monto periódico de costo de primas de seguro, podemos mitigar el riesgo. Sin embargo, el costo real será el valor presente de todas las primas futuras a cancelar. Una alternativa adicional como mitigante podría ser el cambio de la tubería. Claro, dijo María, en ese caso hay un solo gasto y se puede resolver el tema de raíz. Consultaron con un plomero, quien les cotizó el cambio de la tubería en $250 y les manifestó que, según las estadísticas, las probabilidades de un daño en esos casos bajaban a tan solo el 0,1%, es decir, que el riesgo y por ende el dinero guardado en la caja fuerte se podría reducir de $2,000 como riesgo residual a uno de tan solo $20. A este nivel de riesgo lo llamamos riesgo deseado, indicó Juan. María estaba muy contenta. Su expectativa de generar valor se había cristalizado. Así que pidió a Juan que le explique cómo debe proceder para replicar esta técnica en los demás riesgos de su área, para que una vez ejecutados se los valide y apruebe. De esta manera se podrán reconocer públicamente tus logros, le dijo. Por algo somos facilitadores desde el inicio hasta el final.